Filosofía, los temas de filosofía antigua. En este caso vamos a hablar sobre los sofistas. Los sofistas, esta palabra sofos significa sabio. Cuando nos referimos a este conjunto de personas como sofistas, nos estamos refiriendo a un grupo de personas que se autodenominan sabios, ¿sí? Ellos se autodenominan expertos en el saber. Por eso cuando hablamos de los sofistas, nos referimos a un grupo de personas demagogos hábiles en el arte de la argumentación engañosa, ¿sí? Ese es por así decirlo, el concepto propio de esta etapa de la filosofía. Los sofistas son contemporáneos a Sócrates, inclusive van a hacer su antítesis a Sócrates, eh, pero también hay que rescatar ciertos puntos que los sofistas van a dar lugar en esta etapa de la filosofía, que es concerniente al homo, ¿no? Y concerniente al ser humano. El interés intelectual pasó del ámbito cosmológico al antropológico, ¿no? Cuando hablamos de los presocráticos, este, nos referimos pues a esa explicación por el arjé. En este caso, el arjé es hecho a un lado, y lo que va a primar es la pregunta por el antropos, ¿no? Ya hay una más concretada sentido de la polis, ¿no? De la ciudad. Entonces, ya hay cierta democracia, cierta libertad de saberes, de conocimientos, y esta democracia también pues influye de alguna manera en el desarrollo de la filosofía, ¿sí? En de que las personas puedan reunirse en las plazas, puedan discutir sobre diversos problemas. Esto da lugar y hace crecer el conocimiento filosófico, ¿sí? Entonces, aquí nos encontramos de que los sofistas tienen una preocupación por el hombre, ¿sí? Indagan sobre el contexto humano, sobre de alguna manera la ética, aunque vamos a observar de que el contexto ético de los sofistas es una realidad propiamente relativista. Y vamos a decir por qué relativista en unos momentos. Sintieron necesidad de tener alumnos, ¿ya? Eh, a diferencia de Sócrates, eh, los sofistas cobraban una cantidad alta en dinero por alumnos, ¿sí? Ese era un contexto de poder lucrar a partir del conocimiento. Hoy en día lo hacemos, ¿no? Pero era un conocimiento engañoso, ¿no? Lo propio de la retórica, del arte de la palabra, de poder hacer que algo que es falso sea verdadero, ¿no? Cobraban por sus enseñanzas, eran errantes, eran relativistas y escépticos. Este concepto de relativista es muy antiguo, pero también es muy nuevo, porque en la actualidad, en la etapa posmoderna, es propia del relativismo, ¿no? Donde todo es relativo, ¿sí? Y aquí hay que diferenciar el hecho de que algo es relativo a que algo sea relativista. El contexto de relativista es un contexto que lleva a algo hacia un contexto ya nihilista. Protágoras es pues el padre de toda esta corriente sofista, ¿sí? Hablar de los sofistas es también hablar pues en el concerniente a que utilizaron el método dialéctico. Su método consistía en largos discursos encaminados no a buscar la verdad, sino a mostrar las incoherencias del adversario, ¿sí? De alguna manera, por así decirlo, el juego de palabras, ¿no? Cuando se podía encontrar en el adversario algún error, alguna contradicción, me voy hacia ese error, hacia esa contradicción, de modo que
hago que esa contradicción sea favorable para mi persona, ¿no? Fueron los primeros positivistas jurídicos, pues opinaban que ni la moral ni las leyes proceden de la naturaleza, ¿no? La física, sino que son puras normas, es decir, meras convenciones humanas, ¿sí? Eso es algo que en la actualidad tenemos, ¿no? Las normas son propiamente algo que un grupo de personas nos hemos reunido y hemos pues defendido algunas de ellas, ¿no? Asimismo, los sofistas se les reprochaba que cobraban fuertes sumas por sus enseñanzas, ¿no? Entonces era un contexto contrario a lo de Sócrates, ¿no? Sócrates no escribió nada, pero dio a conocer mucho el conocimiento. Hay que, como ya hemos comentado, agradecer de alguna manera también a los sofistas, ya que se fijó en el ser humano, en su condición moral y política. Y también pues vieron lo importante que tenía la ley y las convenciones para la convivencia, ¿no? Y de alguna manera se puede considerar a estos como los fundadores de la pedagogía, convencidos de que la naturaleza humana puede ser educada y perfeccionada para alcanzar la virtud política, ¿sí? Entonces, esto es concerniente en general a esta etapa sofista, ¿sí? Los que se autodenominaron sabios. En la actualidad, si uno lanza las características de los sofistas y quiere hacer una cierta hermenéutica de la actualidad, encontramos pues que los sofistas son ciertos políticos que a partir del juego de la palabra hacen que una cosa que es falsa sea verdad, ¿no? O algo que nunca van a hacer, prometer, ¿no? Entonces, eso es el juego de la palabra, el juego del arte, ¿sí? Vamos a hablar de Protágoras. Las edades o en concernientes a qué año nació, en qué año murió, va a variar mucho, ¿sí? De un libro a otro, pero hay que hablar desde un aproximado, ¿sí? Eh, Protágoras. Protágoras nos habla del Homo Mensura. ¿Qué es el Homo o el Homo Mensura? El Homo Mensura es que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿sí? El hombre dice qué es verdad y qué no es verdad. Eso es lo que afirma Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en aquellos que son y de las que no son en aquellos que no son. Para él todo es relativo. No existen verdades absolutas y tampoco existen valores morales absolutos, ¿sí? Eh, la medida, la norma del juicio, ¿no? El hombre es esa medida que recta o que da lugar a una ley, a una norma o a lo que sea, ¿no? De los dioses no tengo la posibilidad de afirmar que son o que no son, ¿sí? No significa esto que fuera ateo, sino que era agnóstico desde el punto de vista racional. Hay que tener también pues en cuenta que en esta etapa estaba muy influenciada por el contexto mitológico, religioso, ¿ya? Entonces, lo que nos dice Protágoras es pues que no podemos afirmar cómo son las cosas en sí mismas, sino solamente cómo son para nosotros, ¿no? Cómo es en aquello que veo, cómo es para mí, ¿no? Entonces son percepciones que tienen las personas acerca de algo, pero ese algo tiene diversas formas de ser visto. ¿Y por qué tiene diversas formas de ser visto? Porque hay una diversidad de personas que ven ese objeto y lo aprecian de otra forma, ¿no? Entonces, esto es lo que nos habla y fundamenta Protágoras en el contexto relativista o en el contexto por la pregunta, por la verdad, ¿no? Entonces, en este contexto de la antropología, también nos preguntamos por algo nociológico. ¿Puede el hombre conocer? Y si el hombre puede conocer, ¿qué tanto puede conocer? ¿No? ¿Cómo se da este conocimiento? Protágoras niega esto, ¿no? Es cierto que podemos tal vez decir, llamar algo piedra, sí, pero la piedra para otros puede tener otro nombre, ¿no?
O tal vez para mí esto es rojo, para otras personas pueden ser verde, o para ti que te gusta y a otras personas no, ¿sí? Entonces variar todo en ese concerniente a lo que es bueno y a lo que es malo, ¿no? En sí, el relativismo como tal, ya inaugurado por Protágoras, se mueve inmerso en una arena movediza, ¿no? Porque puedes hablar de algo si ese algo no es verdad? ¿Cómo puedo decir, pues, entrega esta carta a una persona y la persona puede entender otra cosa, ¿no? O poder dar solicitar algo y esperar de que la persona comprenda qué cosa, ¿no? ¿Qué va a comprender la otra persona? ¿Qué puede comprender? Si se supone que cada uno tiene percepciones distintas y que cada persona observa algo de diversas maneras, ¿no? Porque lo dice Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Cómo puedo yo hablar de algo si ese algo no es tal para otra persona? ¿Sí? Entonces el relativismo es algo de cierta manera absurdo, porque podemos entender pues de que las cosas son relativas, sí, pues sí son relativas, pero llegar hasta el infinito de decir pues que todo es relativo, eso es ya algo muy peligroso y más aún dentro del marco de la ética. Dice Protágoras, cuando menos los sentidos nos posibilitan un contacto con este mundo. Sin embargo, la existencia de la divinidad nos queda demasiado lejos, ¿no? Hay una cierta contexto, ¿no? Como ya hemos afirmado en ese momento. No es que sea ateo, sino ciertamente agnóstico, ¿sí? Sobre cuestiones morales no se puede decir nada objetivo y concluyente, ¿no? Para unos, una misma cosa será buena y para otros mala. Para unos justo y para otros injusta. Bueno, sin duda alguna, hay cuestiones de diversas culturas que va a variar, ¿no? En algunas culturas puede surgir ciertas costumbres que en otras pueden ser desastrosas, ¿no? O repugnantes, ¿no? Pero esto es algo relativo, ¿no? Es algo relativo que varía, ¿no? Pero no necesariamente es algo que vaya a más allá al contexto de decir, pues, nada es verdad, ¿no? Eso es algo muy distinto, pero Protágoras, pues, defiende que no podemos hablar o concluir nada en el contexto de la moral. Y hoy en día vivimos este contexto de la moral, vivimos una era del relativismo, ¿sí? Entonces, esto en Protágoras encontramos el fundador, ¿no? de este pensamiento relativista que influye en esta etapa postmoderna. Gorgias. Hablemos ahora de Jorge. Gorgias nació en Sicilia alrededor del 485-480, es un aproximado, ¿no? En contexto al, al- a- en el tiempo que haya nacido, ¿sí? Eh, el Tratado sobre la Naturaleza y sobre el Ser es una especie de manifiesto del nihilismo occidental. Sí, acá hablamos del contexto de nihilismo. ¿Qué hablamos de nihilismo? ¿Qué significa nihilismo? Nos hemos referido a ello cuando estamos hablando de Protágoras. Nihilismo significa pues nada, ¿no? La nada, por así decirlo, nada. ¿Ya? Dice Jorge, no existe el ser. Esto es, nada existe. ¿Sí? ¿Cómo es posible que una persona pueda afirmar algo que es absurdo, ¿no? Decir que nada existe, pero Jorge lo hace. Jorge demuestra que nada existe y esto es propio, pues, del arte del sofista, del arte de la retórica, ¿no? De hacer que algo que es falso sea verdadero, ¿no? Eh, Uno puede refutar a Jorge simplemente pateando una piedra, ¿no? Y sentir el dolor que esto causa en la piedra. De alguna manera, ese dolor, esa sensación es consciente en la neocorteza, ¿no?
Entonces, es algo que está, ¿no? Muy bien. En el supuesto de que existiese el ser, no podría ser cognoscible. Acá hay dos cosas. Uno es que el no ser y el ser no existe. Porque si existiese el no ser sería una contradicción. ¿Sí? No existe nada. Es lo que afirma Jorge. Tampoco el ser es. Pues si el ser es, será eterno o generado. O eterno o generado a la vez. Entonces, una cierta contradicción en el contexto del no ser y el ser. Y esto tiene mucho que ver también con el pensamiento eleático, ¿no? Cuando hemos hablado de Parménides, sobre el ser es y el no ser no es, ¿no? Eh, de que las cosas existen desde siempre, ¿no? Que están desde siempre, ¿no? Entonces, dos cosas distintas, ¿no? El ser es, el no ser no es. Ahora, si esto fuera, o si algo existiese, es imposible que el ser humano pueda aprender, ¿no? O conocer aquello, ¿sí? Son dos cosas muy distintas, ¿no? Como lo dice o señala Jorge, aún en el caso de que algo exista, sería inaprehensible, es decir, no podría ser pensado porque el pensamiento y la realidad son totalmente heterogéneos, ¿sí? ¿Cómo podemos captar la realidad si es que la realidad es diferente a nuestro pensamiento? Tanto si los contenidos del pensamiento tienen existencia como si no la tienen, lo existente no puede ser pensado. Si los contenidos del pensamiento tienen existencia, todos los contenidos del pensamiento existen, cualquiera que sea el modo en que se piense. Pero eso es absurdo, porque no por el hecho de que alguien piense a una persona volando o carros corriendo por el mar, el punto vuela la persona o corren los carros por el mar, ¿no? En conclusión, los contenidos del pensamiento no tienen existencia, por tanto, lo existente no puede ser pensado, ¿no? Son, es la retórica de Gorgias al negar, pues, dos cosas, ¿no? Que nada existe y si algo existiese, es imposible que sea esto conocible, ¿sí? Aun cuando fuera aprensible, no podría ser comunicado. Entonces vamos ya a una tercera cosa, ¿sí? Aun si existiese esto, no podría ser comunicado ni explicado a otros. La palabra solamente comunica en cuanto se comunica a sí misma, pero no comunica el pensamiento contenido que se pretende que tenga. La palabra no es la cosa y la cosa no es palabra. Del mismo modo que lo visible no puede hacerse audible y viceversa, ¿sí? Esta última tesis viene a diluirlo todo en lenguaje, en un lenguaje que no tiene nada que ver con la realidad, en un lenguaje autónomo que construye argumentos en el aire, más allá de la verdad y de la falsedad. Por eso, ¿no? Acá habla Jorge, dice, pues bien Sócrates, no es grande la comodidad que supone el no quedar por debajo de los hombres de ninguna profesión sin haber aprendido todas, sino una sola, que es la retórica. ¿Sí? Esto es lo que nos habla Jorgias, ¿no? La importancia de la retórica, porque todo lo que él hace es un juego de palabras, es un arte propio de la retórica. La palabra adquiere entonces una fuerza inusitada, porque puede demostrar incluso lo más contradictorio, que el ser no es, ¿sí? Esto es propio del pensamiento